Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Libros, ¿qué más? Soy Hazel Fallas, periodista, científica de datos y sobre todo lectora. En este episodio de hoy vengo a hablarles de una novela que incomoda, que duele y que al mismo tiempo está escrita con una ternura que solamente tienen las mujeres que saben defenderse a sí mismas y a otras. Estoy hablando de la novela Por mi gran culpa, de Ligia Urroz, una escritora nicaragüense y mexicana que comienza esta historia en el puerto de Galicia en 1870. Y la historia justamente inicia con dos hermanas subiendo a un barco y un padre que se queda atrás conteniendo las lágrimas. Pero esa despedida es apenas la superficie, porque debajo esta novela cuenta una historia de abuso, de silencio, de poder religioso, de culpa impuesta y también una travesía que nos recuerda que viajar, que ir hacia otra vida siempre es posible. Ligia, qué placer tenerte acá en Hablemos de Libros, ¿qué más? Qué gusto conocerte y tener la oportunidad de conversar contigo. No, Hazel, yo estoy encantada. Muchísimas gracias por escribirme, por leer la novela y por quererla compartir con los que hablan de libros. Me da muchísima emoción. Igualmente, Ligia, la verdad es que emocionadas también porque yo recién terminé de leer la novela y fíjate que antes de empezar en los temas duros y que empecemos a hablar de las profundidades de tu novela, que nos subamos al barco, quería preguntarte cuál es la anécdota, cómo nació esta historia, cómo surgió la idea de contar esta novela. Claro que sí, Hazel. Fíjate que cuando yo era más o menos adolescente, mi abuela de pronto reveló que nuestro apellido no debería ser Urroz. Imagínate nada más la revelación. Nos Wow. dijo que nuestro apellido era un apellido compuesto y muy largo porque era el que pertenecía al obispo de León. Total, yo me quedé de una pieza porque dije, ¿cómo así, abuela? Y mi abuela me dijo, no, pues así fue. Josefa Urroz, que pues es nuestra trastarabuela, se embarazó del obispo y por eso fue que tuvo que hacer las Américas, como le dicen. Y así, eso fue todo lo que dijo. Pero entonces a partir de esa herida familiar, digamos, porque yo que toda la vida, bueno, me crié en una familia católica y siempre con temor a Dios y todo este cuento, estaba convencida de que por más que hiciera en esta tierra, iba a ir directito a las puertas del infierno, porque el tremendo pecado que había cometido el trastarabuelo, pues nos había dejado marcados no sé cuántas Wow. generaciones más. De hecho, la abuela lo dijo. Tienen que pasar un montón de años para que se limpie este pecado y por lo pronto estamos condenados todos. Y sí fue una cosa muy terrible, ¿no? Entonces, al pasar de los años, en realidad dije, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esta, digamos, esta premisa, que es una premisa de la vida real, pero voy a tocar una novela que es completamente ficticia y que toca el tema del abuso, pero sobre todo del abuso por parte de la iglesia, de la pedofilia y sobre todo de la culpa femenina. Ligia, pero impresionante el secreto de tu abuela y que así de bote pronto lo soltara y que esto lo convirtieras en una reivindicación, que lo convirtieras en literatura. ¿Dudaste en algún momento, en algún punto de decir, voy a contar esta historia? O más bien, no sé, te sirvió de catarsis para reencontrarte con tu trastatarabuela, ya no sé si se dice así, pero Tarabuela, sí. trastarabuela, muy bien, pero cuéntanos un poco de eso, o sea, que de verdad, ¿dudaste en algún momento o dijiste, no, voy aquí y voy a contar este secreto en ficción, claro? Claro, claro. Ya para estas alturas, Hazel, ya no dudé. Mi novela anterior se llama Somoza, que la editó Planeta.
Esa novela sí es totalmente autobiográfica, es autoficción. Y fue una novela que me costó muchísimo trabajo porque es los últimos años de la dictadura de Somoza y mi familia estaba muy cercana a él. Ujú, Entonces esa novela era totalmente autoficción con revelaciones muy duras, cuestiones que dolían muchísimo. Y yo tuve que hablar con mi familia, con mi padre, mi madre y mi hermana, para obtener, digamos, la venia de que yo podía publicar la novela sin, y ellos no se sentían ni perjudicados ni nada por el estilo, ¿no? Y los ujú, tres dijeron que sí. En el momento y eso ya pasó, ¿no? Esa salió en el 2021. En el momento en el que yo quiero escribir por mi gran culpa, porque tengo la idea de hacer una trilogía, Hazel, o sea, la ah, muy primera bien. novela de la Ujú, trilogía de la trilogía nicaragüense. La ajá, primera es Somoza, la segunda es por mi gran culpa y la tercera ya la estoy trabajando. Cuando me vino la idea de la trilogía, dije, esta es la de en medio, la de por mi gran culpa, que es irme para atrás antes de lo que fue la novela de Somoza. Pero ya para entonces ya no fue tan doloroso como la novela de ujú, Somoza, sino más bien fue una literatura lúdica en la que ya me siento yo muchísimo más cómoda porque ujú, no estoy revelando todo lo que revelé en Somoza, digamos. Es un secreto familiar doloroso, claro que lo es. Y además puede tocar un montón de, digamos, de almas y sentires de personas que han pasado por el abuso y ha sido muy fuerte para ellos, ¿no? Pero en este caso me fui con todo y me fui justamente jugando ya con la literatura, sin autoficción, sin nada de eso. Ligia, en esta novela de Por mi gran culpa, ¿cómo fue la reconstrucción de los hechos? ¿Qué tanto tuviste que hurgar, bueno, en la historia para darle el contexto? A mí en lo personal, por ejemplo, me encantó cómo empiezas el ambiente en 1870 en el puerto de Galicia, cómo hablas de Castilla y León, donde está la familia de Josefa, de don Manuel, de doña Lola, el ambiente que construyes. ¿Qué tanto tuviste que investigar? No sé si fuiste de repente a España. Sí, justamente para hacer una novela de 1870, a mí me gusta muchísimo el rigor, que sea una novela que tenga mucho rigor de investigación y adoro Hayes en la investigación. Ujú, Entonces me la pasé metida en la biblioteca investigando toda la, digamos, la ambientación de 1870, cómo era España en 1870, sobre todo León, cómo era la educación de la mujer en 1870, para poner mujeres de la época, cómo era, cómo se educaban, o porque ellas no se instruían, se educaban, porque las mujeres no podían estudiar ni física ni esas cosas. Ellas tenían que estudiar lo que tenía que hacer la mujer, que era pues las labores de la casa, tenía que estudiar literatura, música, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, la medicina, cómo era en esa época. Me fui a la Catedral de León para ver cómo era la catedral, porque para mí es otra protagonista total, la catedral. Me fui al Museo del Traje en España para ver cómo se vestían las mujeres, los hombres, y bueno, poder, digamos, describir estos ropajes y todas estas cosas. Me fui al Museo Naval para ver cómo eran los barcos de vapor, que eran los que en esa época hacían el viaje interoceánico. O sea, sí estuve en investigación muchísimo tiempo. De pronto, para poner un parrafito, pasaba investigando 2 semanas y sí. lo hice de la manera más feliz y gozosa que puede pasar, ¿no? Y ya que tenía ya toda la investigación y todo ese rigor, pues me metí a la ficción total. Dije, a mí el punto de partida, de inicio de tu novela, bueno, me transportó a ese momento, a esos finales del siglo XIX. Ese momento donde están Josefa y Dolores, su hermana mayor, subiendo al Zarabanda, a este Sí, vapor, ese momento en que el padre se está despidiendo de ellas y tus lectores no tenemos más detalles que está huyendo embarazada. sí. ¿Qué te permitió ese principio, ese punto de partida, contar? ¿Cómo fue que ese punto de partida fue el detonante para todo
lo que vendría después en tu novela? ¿Por qué elegir ese momento específicamente? Fíjate, Hazel, que yo la había escrito como la parte española, la parte del viaje y la parte nicaragüense. Y la parte española era, imagínate todo este proceso de abuso, la catedral, todo junto, era demasiado duro y muy oscuro, muy, muy oscuro. Entonces, lo que le hice fue eh, imprimí toda la novela, la puse en una mesa así toda completa y Ujú. dije, tengo que barajear la estructura de esto. Entonces, inicié en el viaje y luego me fui con flashbacks y flash forwards, me fui de atrás para adelante y entonces uno iba sabiendo poco a poco cómo había sido el abuso y luego poco a poco cómo iba avanzando el viaje hasta que se llega a Santiago de Cuba y Nicaragua, que es más o menos donde la línea del tiempo ya va completamente, digamos, lineal, ya no va y viene, ya no va y viene. Pero fue así, fue una decisión autoral ya una vez que estaba construida toda la primera parte española. Claro, porque cuando la vas leyendo, exactamente esos flashbacks, flash forward, te van permitiendo como, no suavizar, pero sí como aminorar, digamos, la Sí. crudeza. Y hablando justamente de la crudeza, del abuso, ¿cómo fue que manejaste esta escritura sobre esta violencia sin caer en el morbo ni en la simplificación? Exacto, fíjate que lo que yo quería era, si iba a hablar de un abuso y el sacerdote está violando a la muchachita, que es una muchachita joven, no le iba a poner color de rosa. No. Lo iba a poner duro, directo, tal cual es, pero tampoco me iba a ir con aromas, como tú dices, de morbo, no, está tal cual duro en la sacristía de la iglesia la violación. Entonces, creo que este tipo de cosas siempre se han medio, como dirían, sugar coated, que dicen, ay, es que él abusó y ya, lo que sigue. No, 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 aquí es explícito cómo este señor está abusando y violando a la niña, ¿no? Quería dejar claro, muy, muy claro el sufrimiento de esta mujer y luego esta gran culpa, porque como el sacerdote es el que tiene la voz de todo el pueblo y además es el que transmite la palabra de Dios, él le hace que la niña se sienta culpable de lo que ha vivido. Entonces, toda esta retórica perfecta del cura es muy importante para que ella se dé cuenta que bueno, que ella es un instrumento, digamos, de Dios en la tierra y de este sacerdote y que ella podría ser la culpable. Sí, ahora que decías, me parece interesante y muy fuerte eso que decías de las cosas cubiertas de azúcar. Y Ajá, me hiciste recordar ese pacto tácito entre los hombres que hay en la novela, entre el doctor sí. y la forma en que le ponen otro nombre a la violencia o la disfrazan. Incluso en algún momento don Manuel, el papá de Josefa, pues tiene ciertas dudas, ¿verdad? A mí me dieron unas ganas así como de torcerle el cuello y decirle, no, don Manuel, no haga eso, por favor. Entonces mi pregunta va hacia eso. ¿Pensaste esta novela también como una reflexión sobre ese silencio social frente al abuso, más allá, digamos, del contexto histórico? Sí, claro que sí, porque toda la vida este tipo de abusos han sido silenciados. Y entonces, ¿qué pasa? Que la víctima la callan y nunca se sabe. Y si, por ejemplo, un cura violaba a las niñas o a los niños, ¿qué hacían para que no se supiera y el escándalo no fuera terrible? Ponían al cura en otra parroquia para Bueno, que siguiera haciendo sus fechorías en otro lo lado. siguen haciendo, claro. Exacto, entonces eso Ujú. es terrible, para mí se me hace horripilante. Entonces de eso quería hablar de la novela, entonces en la novela y encontrar de cierta manera una justicia poética a todas estas barbaridades que han sido cometidas por estas personas, ¿no? Ligia, ¿el título lo tuviste en mente desde el principio o fue algo que fue surgiendo en el camino? Primero pensé que se podía llamar Josefa. Pero de inmediato me vino por el capítulo 2 que es como abre también en la iglesia, que están rezando el yo pecador, el yo confieso en la iglesia, que dice mea culpa, mea máxima culpa, porque están rezando en latín, como era en 1870 le Ujú. quería titular mea culpa, pero luego...
se me hizo más poderoso por mi gran culpa y ya se quedó por mi gran culpa. Entonces fueron esos tres etapas, digamos. Josefa mea culpa, pero quedó por mi gran culpa. Bueno, a mí los tres me parecen sensacionales, pero sí, sí creo que por mi gran culpa es un título que te jala. Y hablando de cosas que te jalan, ¿qué te parece si hablamos un poquito del barco, del Sarabanda, ese nombre Sí, precioso, poético, rítmico que le pusiste al barco y que yo creo que también es un personaje, ¿no? sí. ¿Qué te interesaba explorar también de ese espacio flotante, más allá de la travesía, más allá de lo que significaba para Josefa y para Dolores, digamos, como, como un elemento donde estaban suspendidas sus vidas? Claro que sí. Para mí el Sarabanda, y como dice doña María Luisa, que es un personajazo en la novela, Total, la es amé. verdad, yo también la amé. Ella dice que el Sarabanda es como la vida misma, que Exacto. tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y entonces sí quería yo hablar de que no todos los viajes, o sea, que no eran iguales si ibas en primera clase o ibas en tercera clase, que la tercera clase iba pues llena de inmundicia, la gente no se podía bañar en todo lo que duraba el transcurso del viaje, que la gente estaba sin nada, que tenían cuartos de hombres y mujeres. En cambio, la sociedad, digamos, la clase primera y la segunda también estaba, pues tenían sus espacios, podían comer muy bien, beber muy bien, pasearse por el barco. Entonces, sí es como la vida misma, como la sociedad misma, llena de contradicciones, llena de injusticias, llena de inequidades y bueno, pues una representación de la vida, el Sarabanda. Bueno, y hablando de la sabiduría de doña María Luisa Chamorro, preciosa la forma también en que la ¿Qué introduces a la tal? vida de estas hermanas. Y bueno, eso es un personaje entrañable. Yo creo que de esos que no se olvidan, digamos, está tan bien hecha, tan real, tan casi tan apapachable, digámoslo así, que va a ser difícil olvidarla. ¿Cómo la construiste? Porque tiene una característica que ella va acompañando a las hermanas pero no es como una figura impositiva, aunque ella misma se denomina la madrina de las muchachas, ¿verdad? ¿Cómo construiste este personaje? Fíjate que este personaje sí es, digamos, un poquito adelantado a su época, porque no todas las mujeres eran así, pues no es así ni Josefa, ni Doña Lola, ni Dolores, ninguna es así. Esta mujer la quería fuerte, la quería que tomara las decisiones. ¿Y cómo lo hice para que fuera una mujer independiente, echada para adelante, que pudiera tomar las decisiones? Era porque se quedó viuda muy joven, se quedó también, perdió dos hijos y además se quedó huérfana. Entonces ella fue la que heredó todo el patrimonio, digamos, y en el momento en que una mujer heredaba el patrimonio, ella sí podía tomar decisiones, no como todas las demás que estaban en su casa encerradas. Y decidí ponerle así los ingredientes a María Luisa de todas las mujeres que tengo a mi alrededor que admiro. Ujú. Ay, esos ingredientes tiene esta. Entonces sale una mujer extraordinaria, alegre, abierta a la vida, que le gusta el vino, que le gusta la poesía, la música, la literatura, que cobija, que es un Ujú. corazón inmenso, que es una matrona como todas quisiéramos tener cerca de nuestras vidas, ¿no? Una gran protectora y amiga. Qué lindo. Y justamente en el momento en que llegan de hecho, yo siento que María Luisa es como un llegar a Nicaragua desde la Sí. salida de Galicia. Sí, Y sí, de justo, hecho, cuando, ujú, sí, cuando la conocen en el barco, ella tiene una risa que sobresale en exacto. todo el comedor. O sea, es una mujer que no está calladita ni por aquí, que nadie la vea, no, al contrario, es una mujer que manda, una mujer que se expresa y de inmediato es un imán para las muchachitas que van solas y desamparadas. Sí, y justamente cuando llegan a Nicaragua, ellas empiezan a ver que María Luisa no es la única, porque las personas que están sirviendo en su casa, las mujeres que están cuidando de su casa, también son así, son explosivas, llenas de color, llenas de dichos, de cariños, de mimos. Esa parte, ¿qué significaba para ti escribir Nicaragua, contar Nicaragua desde esa época y desde esas miradas tan femeninas?
Sí, fíjate que yo quise honrar a la mujer nicaragüense, a esta mujer que trabaja y como dicen en Nicaragua, se parte en el lomo por sacar adelante a su familia, a sus hipotitos, a sus Así es, niños, ¿no? potito. Sí, que se parten ahí la vida y que no se quejan, que siempre están muy echadas para adelante. Y creo que estas empleadas, digamos, son una muestra total de lo que es una nicaragüense trabajadora. Que cree en Dios, que cuida a sus hijos, que cuida a la familia, que une. Y me encantó que ellas eran dicharacheras, hablaban, fue muy diferente a la mujer de España, que era más reservada, más calladita. Estas eran, bueno, toda una bomba. Entonces sí me gustó muchísimo encontrar los colores, los volcanes, el aroma Ujú. y todo estas texturas nicas en estas mujeres. Sí, y yo te decía, bueno, antes de empezar esta entrevista, que para quienes tenemos el placer de conocer Nicaragua y saber de su tierra, de su forma de ser de la gente, pues fue muy fácil. Hacer clic con estos personajes, pero también con el entorno, con la lluvia torrencial en Managua, Sí. con el calor que hace allá. Entonces, esas formas de retratar también el ambiente están en la novela y eso me parece maravilloso también. Ay, muchas gracias. Porque fíjate que para mí había que hacer un cambio de atmósfera de Ujú. España al barco, a Cuba y a Nicaragua. Es decir, aparte de que era entre que estaba acabando el invierno, que estaba la incipiente primavera, que hacía muchísimo frío y que es muy húmedo, con humedad fría y todo más oscuro, porque es el tema del abuso, a convertirse en este viaje que se vuelva luminoso, lleno de nuevas frutas, de nuevos olores, lleno de luminosidad y de calor. Entonces, Sí. tanto la gente como el ambiente, los paisajes y los lugares y las atmósferas tenían que ser completamente diferentes. Ligia, hay otra característica. Bueno, yo te estoy hablando como lectora, haciéndote las preguntas que yo creo que cualquiera que lea tu novela se podría formular. Pero hubo algo hablando de atmósfera de tu novela, que a mí me quedó dando vueltas varios días. Y es que yo sentí que yo iba avanzando despacio en la novela, que la novela tiene un ritmo que casi es como un vals, ¿no? Que te va llevando Sí. despacio, el viaje en el barco, la forma en que lo vas contando. En un tiempo que exige velocidad y contar un montón de cosas en muy poco tiempo, ¿por qué optaste por esa forma de narrar, por esa no sé si fue deliberadamente o al menos fue una cosa mía, ¿no? De sentir esa lentitud, ese paso lento para contar esta historia. Mira, yo lo que quería era que las personas terminaran un capítulo y se quedaran con ganas del siguiente y con ganas del siguiente. Y entonces por eso fue que también me sirvió mucho la barajeada de los capítulos Ujú. y dejar como el apetito para seguir leyendo lo siguiente y lo siguiente, ¿no? Y, y creo que la lectura, lo que me han dicho varios lectores es que han ido rápido, que las Ujú. cosas suceden mucho y es que pasan un montón de cosas. Uy. Eh, Ujú. pero en toda la novela pasan miles de cosas, eventos, pues hay de todo, desde un ladronzuelo en el barco con un abuelo postizo Ajá. que están acompañándose, la gente que viaja propiamente en tercera, en primera, María Luisa, pasan varios acontecimientos ahí y bueno, todo cuando se llega a Nicaragua hay un torero, además la Ay, fiesta sí, el brava. famoso torero, sí es cierto. Gran Sí, detalle el el torero. torero, que amé yo Ajá. el torero. O sea, sí pasan muchas cosas, pero creo que se cuentan, no sé, creo que se cuentan con el tiempo que deben de contarse. Sí, bueno, yo sentí esa lentitud, pero tengo que decirte que me la leí en 2 días y en una mañana. O sea, ni tan lenta. No, es que sí tienes razón, o sea, había que ir un capítulo tras otro y qué habrá pasado aquí y luego por aquí. Dije, Ajá, esta novela la presentaste recientemente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. sí. Em,
No sé si tuviste la oportunidad, espero que sí, de hablar con lectoras, con lectores, este intercambio. Y si de repente algo de lo que te han ido diciendo tus lectores, tus lectoras, ha cambiado algo de tu relación con esta novela. Pues mira, yo me siento súper contenta porque de las críticas que he tenido y los lectores ha sido súper buena. La gente ha quedado encantada, la gente que ha leído mis otros libros también me dicen, oye, es que ahora sí has crecido en términos literarios y eso a mí me pone súper contenta. Tengo mis grandes gurús literarios que ya la leyeron y me han felicitado mucho y para mí eso es un súper honor. Y sí estoy muy contenta de cómo está la novela. La novela se acabó, Hazel. Ajá, Salió en septiembre y en recién. diciembre mediados ya no había en las librerías. O sea, se agotó la Entonces primera edición, ya la se agotaste. agotó y ya estamos Ah, en reimpresión. muy Entonces bien. ahora estoy esperando que llegue de nuevo a las librerías porque pues ya se está haciendo la reimpresión, lo cual quiere decir que pues se ha movido muchísimo la novela a Bueno, partir de que salió. pues qué bien. Ligia, yo no quiero cerrar esta conversación sin antes preguntarte si nos puedes adelantar algo de qué va esa tercera novela, esa trilogía, o no sé si de repente tienes alguna superstición y dices, no, mejor no lo voy a contar, pero Pues mira, es básicamente 1970 en Nicaragua, ok. con personajes muy importantes y muy interesantes. Bueno, pues entonces para los que también somos amantes de la historia, la vamos a esperar y voy a buscar esa que hablaste de Somoza, a ver si la consigo, Sí, si la no, consigo. esa se consigue todavía en todos lados, Bueno, en las librerías y en Amazon y en todos lados. muy bien, pues entonces digo yo, como para tener la trilogía en espera de este tercer libro y para ir completándola Exacto. paso a paso. Ligia, pues muchísimas gracias por esta conversación tan bonita, por contarnos y revelarnos tantas cosas detrás de esta novela. Y bueno, em, gracias también por escribir de esta manera, sin esquivar el dolor, sin renunciar tampoco a la belleza y a la compasión tan necesarias en estos días. Muchísimas Ay, gracias. al contrario, Hazel, gracias por tus palabras, por el espacio, por la divulgación. Estoy muy agradecida. Bueno, y a quienes nos escuchan, ya saben, por mi gran culpa es una novela que merece tiempo, atención y también un poquito de silencio para reflexionar, no para juzgar el pasado, sino para entender también cuánto de ese pasado sigue vivo y cómo podemos transformarlo. Así que esto fue Hablemos de Libros que más. Nos escuchamos en nuestra próxima edición y ya saben, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube y en Alexa. Así que nos encontramos en el próximo episodio. Hablemos de libros. ¿Qué más?